Jack se quedó inmóvil, en la penumbra de su hogar, observando con incredulidad la pantalla iluminada del teléfono de su esposa. Aún llevaba consigo el agotamiento tras meses de una misión peligrosa, pero la adrenalina que ahora corría por sus venas le despertaba de golpe, mucho más que cualquier amenaza en el campo de batalla. No fue el teléfono lo que inicialmente captó su atención, sino la notificación que acababa de aparecer. Un nombre. El nombre de su oficial al mando. Ese nombre que Jack reconocía demasiado bien, pues lo había pronunciado innumerables veces en la base, en los reportes, en los entrenamientos. Pero nunca, jamás, espero verlo vinculado con su esposa, Lisa. Con el ceno fruncido y una sensación de vacío apoderándose de su pecho, alargó la mano hacia el teléfono, apenas tocándolo. Quería creer que era una coincidencia, una conversación de trabajo, nada más. Pero su instinto militar, entrenado para detectar peligros, le decía lo contrario. Cuando deslizó el dedo por la pantalla, se le reveló la traición en una secuencia de mensajes que no dejaban lugar a dudas. «Te extraño», decía uno. «No puedo esperar para verte esta noche», confesaba otro, firmado por su oficial al mando. Las palabras parecían puñaladas directas a su pecho. Jack sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No solo se trataba de una infidelidad cualquiera. Su esposa, la mujer que había prometido amar y proteger, lo estaba traicionando con alguien a quien él mismo respetaba y obedecía en el campo de batalla. Un coche aparcado fuera de su casa le había levantado las primeras sospechas, pero ahora todo cobraba sentido. Y aunque la furia lo quemaba por dentro, no confrontaría a Lisa. No aún. Primero, necesitaría enfrentarse a ese hombre que se atrevía a traicionarlo tanto profesional como personalmente. El mensaje seguía parpadeando en la pantalla, y Jack no podía apartar la vista de esas palabras que lo quemaban desde dentro. «Te extraño». Un mensaje tan simple, pero tan cargado de significado. Sintió una ola de furia recorrerle el cuerpo, pero también una inmensa tristeza. Se había pasado meses en una misión casi suicida, pensando en el momento de regresar a casa, de volver a los brazos de Lisa. Y ahora, ese mismo hogar que antes era su refugio, se sentía como una trampa. Jack dejó el teléfono en la mesa, intentando calmarse. Sabía que si enfrentaba a Lisa en ese estado, todo podría salirse de control. Recordó el coche aparcado afuera, ese vehículo que no reconoció al llegar. Algo no encajaba, y ahora todo cobraba sentido. ¿Sería posible que él mismo, un soldado entrenado para leer el campo de batalla, hubiera sido ciego ante lo que sucedía en su propio hogar? Respiró hondo, tratando de pensar con claridad. Lo que más le dolía no era solo la traición de Lisa, sino que hubiera sido con su oficial al mando. Un hombre en quien había confiado su vida en más de una ocasión. Alguien a quien había seguido al combate, a quien respetaba como líder. Ahora, ese respeto se había convertido en odio. El dolor de la traición personal se mezclaba con la sensación de ser humillado como hombre y como soldado. Jack se dirigió a la ventana y apartó ligeramente la cortina. El coche seguía allí estacionado como si nada. Sus dedos tamborilearon en el marco de la ventana, mientras su mente iba de un pensamiento a otro, evaluando sus opciones. Podría salir ahora mismo, romperle la cara a su oficial y terminar con esta farsa. O podría esperar, averiguar más, usar la cabeza en vez de dejar que el instinto tomara el control. Volvió a mirar el teléfono de Lisa. Decidió no tocar más nada por el momento. Si ella sospechaba que él había descubierto algo, cambiaría todo. Así que tomó una decisión fría y calculada, se iría esa noche sin decir una palabra. Necesitaba tiempo para pensar, para planear su próximo paso. Esto no era solo una cuestión de traición amorosa, esto iba más allá, hacia su vida profesional, su respeto en la base, su sentido del honor. Tomó sus llaves, tratando de hacer el menor ruido posible. Sentía el corazón martillándole en el pecho, la furia apretándole las entrañas. Pero se obligó a mantener la calma. Mientras salía de la casa, echó un último vistazo al teléfono de Lisa. Sabía que pronto tendría que enfrentarse a ella, pero no esa noche. Primero, necesitaba enfrentarse a su oficial al mando. Quería mirar a ese hombre a los ojos antes de encarar la inevitable conversación con Lisa. Ya fuera del umbral, Jack caminó hacia su coche observando de reojo el vehículo desconocido que estaba estacionado enfrente de su casa. Era un coche elegante, claramente más caro que el suyo. Se detuvo por un momento y, con una tranquilidad escalofriante, anotó la matrícula en su memoria. Sabía que iba a necesitar todos los detalles posibles cuando llegara el momento de actuar. Encendió el coche y condujo, pero no hacia la base. Tenía en mente otro destino, la casa de su superior. No sabía si lo encontraría allí, pero tenía la corazonada de que lo sorprendería en su propio terreno. Jack no era un hombre impulsivo, había aprendido a controlar sus emociones en el campo de batalla. Pero esta traición, esto era algo distinto. Era personal. Mientras aceleraba en la carretera, los pensamientos se arremolinaban en su cabeza. Jack sabía que, cuando llegara el momento, no sería un enfrentamiento con palabras.
Jack condujo en silencio, la carretera apenas iluminada por los faros de su coche. El viento de la noche era frío, pero nada comparado con la frialdad que sentía en su interior. Su mente seguía reproduciendo una y otra vez los mensajes que había leído, cada palabra clavándose como un cuchillo más profundo en su pecho. Te extraño, no puedo esperar para verte esta noche. Se preguntaba cuántas veces habría pasado sin que él lo supiera, cuántas noches había estado él en la misión, jugando con la muerte, mientras su esposa jugaba con su oficial en su propia casa. El camino hacia la casa de su superior era largo, pero Jack no tenía prisa. Necesitaba tiempo para pensar, para calmarse. Sabía que una confrontación en caliente solo haría que las cosas empeoraran. Durante su entrenamiento militar, le habían enseñado a mantener la cabeza fría en situaciones de máxima tensión, y nunca había sido más importante aplicar esa lección que ahora. Pero, ¿cómo se mantiene uno frío cuando todo lo que ama está siendo pisoteado? Cuando la confianza se ha roto y la humillación quema como ácido. Llego al barrio de su oficial y estaciono a unas cuadras de distancia. No quería ser visto, no todavía. Apago el motor y se quedo sentado en la oscuridad, observando las luces de la casa a lo lejos. Todo estaba en silencio, la casa iluminada tenuemente desde adentro. Jack sabía que no podía irrumpir sin más, esto requería estrategia. Podría enfrentarlo directamente, pero quería hacerlo de una manera que causara más impacto. No un golpe físico, sino algo más profundo. Quería destruirlo, así como él había destruido su confianza, su matrimonio. Se reclinó en el asiento cerrando los ojos por un momento, recordando todas las veces que había estado en el mismo campo de batalla con ese hombre. Lo había seguido ciegamente, confiando en su liderazgo. Y ahora ese mismo hombre estaba tomando todo lo que le pertenecía. La rabia volvió a surgir, pero Jack la controló. No podía dejar que sus emociones lo traicionaran. Después de unos minutos tomó una decisión. No iba a enfrentarlo esa noche, todavía no. Necesitaba más pruebas, más detalles. Era un soldado, y los soldados no entran en combate sin antes conocer bien el terreno. Encendería su propia guerra, pero primero tenía que asegurarse de que su estrategia fuera perfecta. Con un plan formándose en su mente, sacó su teléfono y comenzó a buscar información. Había formas de exponer a su oficial, formas de destruir su carrera sin siquiera levantar un dedo. Todo lo que necesitaba era tiempo, y esa noche no sería la noche del enfrentamiento. Era solo el comienzo de algo mucho más grande. Decidió esperar. No iría a su casa directamente, no sin antes haber atado todos los cabos sueltos. Si algo había aprendido en el ejército, era que la paciencia era tan letal como cualquier arma. Y, ahora Jack se preparaba para usarla en toda su magnitud. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero si algo iba a cambiar, sería bajo sus propios términos. Miró el reloj y vio que ya era casi medianoche. Apretó el volante con fuerza, sintiendo que la rabia y el dolor lo mantenían despierto, pero también lo llenaban de una energía oscura y poderosa. Decidió regresar a casa, pero no para enfrentar a Lisa. No aún. Necesitaba actuar como si nada hubiera pasado, seguir con su vida como si no supiera nada. Solo así podría asegurarse de que ella y su amante no sospecharan de sus intenciones. Esa sería su ventaja. Jack arrancó el coche y comenzó a conducir de vuelta. No se trataba de si los enfrentaría o no, sino de cuándo. Y cuando ese momento llegara, Jack se aseguraría de que ambos sintieran el peso de su traición. Jack llegó a casa cuando la madrugada apenas comenzaba a insinuarse, el cielo oscuro empezando a teñirse de gris. Las luces seguían apagadas, y el coche desconocido que había visto antes ya no estaba. Eso le dio algo de tranquilidad, aunque la sensación de traición aún palpitaba en su pecho. Se estacionó frente a la casa, apagando el motor y quedándose quieto por unos minutos, solo escuchando el silencio. Necesitaba recuperar el control. La furia, el dolor, el orgullo herido, todo eso tenía que ser contenido por el momento. Camino hacia la puerta y entro con cuidado, sin hacer ruido. Todo estaba tal como lo había dejado unas horas antes. El teléfono de Lisa ya no estaba en la mesa del comedor, lo cual significaba que ella había regresado en algún momento y lo había recogido. Seguramente estaba durmiendo, ajena al descubrimiento que Jack había hecho esa noche. Era irónico. Lisa seguía viviendo su vida con total normalidad, mientras Jack sentía que la suya se desmoronaba. Subió las escaleras con pasos lentos, queriendo, y al mismo tiempo no queriendo, enfrentar lo que le esperaba en el dormitorio. La puerta estaba entreabierta, y desde allí pudo ver la figura de Lisa, dormida en la cama, acurrucada bajo las sábanas como si nada hubiera cambiado. El dolor lo golpeó de nuevo. Esa misma mujer que ahora dormía tranquila había estado intercambiando mensajes de amor con otro hombre, y no cualquier hombre, sino su propio superior. Jack entró al cuarto con cuidado, cerrando la puerta detrás de él. Observó por unos segundos a Lisa, como su respiración era pausada y rítmica. Durante años, esa escena lo había reconfortado, verla durmiendo, saber que todo estaba bien en su mundo. Ahora la imagen se sentía vacía, una burla cruel de lo que antes creía que tenía. Se sentó al borde de la cama.
mirando el techo, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con salir. No podía mostrar debilidad. No ahora. Sabía que lo que venía requeriría de toda su fortaleza, no solo física, sino mental. Tenía que ser frío calculador, tal como había decidido unas horas antes. Lisa se movió ligeramente, pero no despertó. Jack sintió una oleada de resentimiento. Quería despertarla, sacudirla, exigirle respuestas, pero algo más fuerte lo contuvo. Sabía que si lo hacía ahora, en medio de la noche, sería una explosión emocional sin control, y eso no le daría lo que necesitaba. No, su enfrentamiento tendría que ser bajo sus propios términos, cuando él estuviera listo. Se levantó lentamente sin hacer ruido, y fue al vano. El espejo lo recibió con su propio reflejo, cansado, con los ojos inyectados de furia contenida. Se lavó la cara con agua fría, tratando de despejar la mente. Tenía un plan, uno que requeriría tiempo y paciencia, pero la recompensa sería devastadora para ambos. Sabía que no podía simplemente irse o pelear. Eso no le daría justicia. Volvió al cuarto y se acostó en su lado de la cama, sin tocar a Lisa, sin decir una palabra. Las sábanas frías eran un reflejo del abismo que ahora los separaba. Pero esa noche no sería la del enfrentamiento. Jack sabía que primero necesitaba más pruebas, más armas en su arsenal para el día en que la confrontación llegara. Mientras cerraba los ojos, con la mente aún llena de imágenes de los mensajes en el teléfono de Lisa, pensó en su siguiente paso. Contactaría a un amigo de confianza en la base, alguien que pudiera ayudarle a descubrir más sobre la relación entre Lisa y su oficial al mando. Ese sería el primer movimiento en su estrategia. Quería destruirlos desde dentro, hacer que su caída fuera tan lenta y dolorosa como el descubrimiento de su traición. Esa noche Jack decidió que no solo recuperaría su dignidad, sino que también les haría pagar por cada mentira, cada traición oculta en esos mensajes. Al día siguiente, Jack despertó temprano, mucho antes de que Lisa abriera los ojos. A pesar de las pocas horas de sueño, su mente estaba afilada. La decisión que había tomado la noche anterior seguía firme, no confrontaría a Lisa todavía, pero comenzaría a moverse en silencio, preparando cada paso de su venganza. Se levantó de la cama sin hacer ruido, evitando cualquier contacto con ella, como si al tocarla el dolor volviera a quemarle el pecho. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas, iluminando débilmente la habitación. Jack se vistió rápidamente y bajó las escaleras, su mente ya trazando un plan. Primero, necesitaba confirmar todo. Los mensajes que había leído eran suficientes para encender la furia, pero necesitaba más, algo que pudiera usar sin dejar lugar a dudas. Tenía un viejo amigo en la base, Rick, un compañero en quien confiaba ciegamente, alguien que, como él, había pasado por las peores misiones y siempre había mantenido la calma. Rick también trabajaba en inteligencia, y si alguien podía ayudarle a descubrir los detalles sin levantar sospechas, era él. Tomó su teléfono y salió al patio trasero, donde el aire frío de la mañana le ayudó a despejarse un poco más. Marcó el número de Rick, y después de un par de tonos, su amigo contestó. Jack, ¿qué tal, hermano?, respondió Rick, con su tono usualmente despreocupado. Necesito un favor, Rick. Algo delicado, dijo Jack, su voz baja, intentando que no se le notara la tensión que lo devoraba. Hubo un breve silencio en la línea, seguido de un suspiro por parte de Rick. Sabía que si Jack estaba pidiendo ayuda, debía ser algo serio. Dime, ¿qué necesitas? Jack respiró hondo, sintiendo cómo las palabras pesaban en su boca. Es sobre mi oficial al mando, y Lisa. Rick no hizo preguntas inmediatas, pero su tono se volvió serio de golpe. ¿Qué está pasando? Creo que hay algo entre ellos, lo sé en realidad. Pero necesito pruebas, algo que lo confirme todo antes de actuar. Hubo un silencio tenso en la línea antes de que Rick hablara de nuevo. Dame un par de días. Voy a ver qué puedo encontrar sin levantar sospechas. Nadie tiene que saber que estás investigando esto. ¿Entiendes? Jack sintió una ola de alivio al escuchar la disposición de su amigo. Gracias, Rick. No puedo decírtelo lo suficiente. Necesito saberlo todo antes de hacer nada. Lo sé, hermano. No hagas nada precipitado. Te llamaré cuando tenga algo. Jack colgó el teléfono y se quedó mirando el horizonte, sintiendo que su plan comenzaba a tomar forma. Sabía que, aunque se moviera en las sombras, cada paso era crucial. Rick sería su primera línea de ataque, alguien que podría descubrir los detalles que él no podía ver desde casa. Cuando volvió a entrar, el olor del café inundaba la cocina. Lisa ya estaba despierta, moviéndose como si todo fuera normal. Le dedicó una sonrisa distraída y Jack, con una habilidad casi militar, la devolvió. Ella no tenía idea de que la batalla ya había comenzado, de que su esposo, el mismo hombre al que había traicionado, ahora estaba un paso por delante. Se sentaron juntos en la mesa, el silencio llenando los espacios entre ellos. Para Lisa era solo una manana más, pero para Jack, era el inicio de una guerra silenciosa. Sabía que necesitaría tiempo y paciencia, pero si había algo que el ejército le había enseñado, era ser paciente.
Y cuando llegara el momento, usaría cada pieza de información para destruirlos, no solo como amantes, sino también como personas. La tensión en la casa se volvía cada día más palpable. Jack jugaba su papel a la perfección, manteniendo la fachada de esposo amoroso, mientras su mente trabajaba frenéticamente en el plan que tenía entre manos. Lisa no sospechaba nada, seguía con su rutina habitual, sus sonrisas falsas y las pequeñas muestras de afecto que antes lo reconfortaban, pero que ahora le resultaban vacías, carentes de todo significado. Una tarde, cuando Lisa salió a hacer unas compras, Jack decidió aprovechar la oportunidad. Se dirigió hacia el despacho, un pequeño cuarto en el que Lisa solía guardar su ordenador y algunos papeles personales. Sabía que había algo que no había visto todavía, algo que podría confirmar sus peores sospechas o darle el poder que necesitaba para desmantelar la vida de ambos traidores. La confianza ciega que alguna vez tuvo en ella ahora se había convertido en una cuidadosa desconfianza, una que lo empujaba a investigar cada pequeño detalle. Encendió el ordenador y, como había supuesto, Lisa no había cambiado la contraseña. Esa despreocupación le dolía. Ella no creía que Jack fuera capaz de sospechar, menos aún de husmear en su vida privada. Pero las reglas habían cambiado. Ahora, Jack estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Navegó por los archivos de su correo electrónico, revisando primero las carpetas de trabajo, luego las personales. No encontró nada. Frustrado, se detuvo por un momento, considerando que tal vez Lisa había sido más cuidadosa de lo que él creía. Pero entonces se le ocurrió algo: las redes sociales. Tal vez allí, en algún rincón privado, se encontraba la clave que buscaba. Abrió su cuenta de Facebook, y fue entonces cuando lo vio. Había un mensaje privado en el que su oficial al mando le preguntaba si estaban bien para esa noche. Jack sintió una punzada de rabia al leerlo, pero no dejó que lo cegara. Era justo lo que necesitaba, una pista clara de que la relación no solo existía, sino que seguía activa. Su dedo se movió para abrir el hilo de mensajes completo, y allí estaban: intercambios de risas, coqueteos descarados, planes para verse a escondidas. Cada palabra era como una cuchillada más profunda. Jack cerró la sesión y apagó el ordenador con manos temblorosas. No había tiempo para el arrebato de furia que sentía dentro. Todavía no. Ya tenía lo que necesitaba, todo encajaba. No solo se trataba de un par de mensajes, sino de una relación constante que involucraba no solo a Lisa, sino también a su superior, alguien a quien Jack había confiado más de una vez su vida en combate. Se apoyó en el escritorio, su mente girando. Ahora que tenía las pruebas, necesitaba pensar bien su próximo movimiento. No podía dejarse llevar por la ira; si lo hacía, toda su planificación se desmoronaría. Su oficial no solo era alguien que lo había traicionado en lo personal, sino también en lo profesional. Y Jack sabía que exponer esa relación podría destruir su carrera. Pero tenía que hacerlo de la manera correcta. De repente, su teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Era Rick. Jack contestó rápidamente, con la respiración agitada. Jack, he encontrado algo, dijo Rick al otro lado de la línea, su tono sombrío. No vas a querer escuchar esto, pero creo que es mejor que lo sepas. Tu oficial al mando no es solo Lisa. He descubierto que ha estado involucrado con más mujeres de la base. Es un patrón, Jack, pero si jugamos bien nuestras cartas, podemos destruirlo completamente. La noticia golpeó a Jack con fuerza. No era solo una traición personal, era algo más profundo, algo que podría hundir a ese hombre por completo. La venganza que había estado planeando ahora tenía un nuevo enfoque. Ya no se trataba solo de Lisa, sino de destapar todas las mentiras y traiciones de su superior, algo que lo deshonraría ante toda la base. Perfecto, respondió Jack, con un tono frío y calculador. Hagámoslo. El juego había cambiado. Esa misma noche, Jack no pudo dormir. Las palabras de Rick resonaban en su cabeza. No es solo Lisa. La traición que sentía era aún más profunda ahora, no solo a nivel personal, sino profesional. Su oficial al mando, un hombre en el que había confiado ciegamente, no solo estaba destruyendo su matrimonio, sino que había estado aprovechando su posición de poder para seducir a otras mujeres de la base. Jack sabía lo que eso significaba. Este hombre era un depredador, y si todo salía bien, podría destruir su carrera para siempre. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Jack observaba a Lisa con una calma tensa. Ella no tenía idea de lo que estaba por venir. Cada sonrisa que le dirigía, cada palabra dulce, ahora le parecía vacía, falsa. Era como si estuviera mirando a un extraño, alguien que había vivido con él todos esos años pero que, en realidad, nunca había conocido. ¿Tienes algo planeado para hoy?, preguntó Lisa, con su tono casual de siempre. Nada importante, respondió Jack, manteniendo su voz tranquila, casi indiferente. El nudo en su estómago era difícil de ignorar, pero había aprendido a enmascarar sus emociones en el campo de batalla. Y ahora, más que nunca, debía hacerlo. Pasaron las horas lentamente. Jack esperaba la llamada de Rick con más información.
Sabía que no podía apresurarse, la clave de su venganza radicaba en la paciencia. Finalmente, alrededor del mediodía, el teléfono vibró. Era un mensaje de Rick. Lo tenemos todo. Llámame cuando puedas. Jack se excusó, diciendo que tenía que salir a hacer unos recados, y condujo hasta un lugar apartado donde podía hablar sin ser escuchado. Marcó el número de Rick, su mano firme a pesar de la tensión que sentía en el pecho. ¿Qué tienes?, preguntó Jack en cuanto Rick contestó. Tenemos pruebas suficientes para destruirlo, respondió Rick con determinación. He conseguido registros de llamadas, mensajes, incluso testigos. Hay mujeres en la base que están dispuestas a hablar si es necesario. Su carrera está acabada, Jack. Solo necesitamos dar el siguiente paso. Jack se quedó en silencio, procesando la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. No solo estaba a punto de confrontar a su esposa, sino que también iba a derribar a un hombre que había abusado de su poder, que había traicionado no solo a Jack, sino a muchas otras personas. ¿Qué propones?, preguntó Jack, su voz contenida, sabiendo que este era el punto de no retorno. Podemos entregarlo todo a la jefatura. Tienen que investigarlo. No hay manera de que salga de esta ileso, dijo Rick, con la confianza de alguien que sabía cómo funcionaba el sistema. Pero tienes que estar preparado. Va a ser grande. Todos van a enterarse. Jack asintió, aunque Rick no podía verlo. Sabía que la exposición de su oficial al mando lo pondría en el centro de la tormenta, pero estaba dispuesto a asumir las consecuencias. Este hombre había cruzado una línea demasiado peligrosa, y Jack estaba decidido a verlo caer. Hazlo, respondió Jack con frialdad. Después de la llamada, Jack se quedó un momento sentado en el coche, mirando el horizonte sin realmente verlo. La traición de Lisa era un dolor profundo, uno que le costaría superar, pero ahora sabía que esta batalla era más grande que solo su matrimonio. Era una cuestión de justicia, de restaurar algo de honor en medio de toda esa suciedad. Con esa determinación renovada regresó a casa. Cuando encontró a Lisa en el salón, revisando algo en su teléfono. Ese teléfono. Jack recordó los mensajes que había leído, y la rabia lo quemó por dentro, pero la contuvo. ¿Cómo te fue?, preguntó ella, levantando la vista brevemente. Todo bien, respondió Jack con una sonrisa calculada. Tenemos mucho de qué hablar, pero no hoy. Lisa lo miró con confusión, pero no dijo nada más. Jack subió las escaleras, dejando que la intriga comenzara a arraigarse en su mente. Ella no sabía que el final estaba cerca. Ni ella ni su oficial al mando. Pero pronto lo sabrían. Jack sentía como todo se alineaba. Después de semanas de contenerse, de aguantar las mentiras de Lisa, las sonrisas falsas y los susurros a escondidas, sabía que el momento había llegado. Había pasado suficiente tiempo preparando el terreno, y ahora, con las pruebas en su poder y la ayuda de Rick, estaba listo para soltar la bomba. Hoy sería el día en que lo confrontaría todo. Despertó temprano, pero esta vez no fue con esa sensación de incertidumbre o de vacío. Hoy sentía una fría determinación, una claridad que no había experimentado desde que descubrió la traición. Se vistió con calma, cada movimiento calculado, cada respiro controlado. Mientras bajaba las escaleras, el silencio de la casa se sentía diferente. Era el preludio a la tormenta. En la cocina, Lisa estaba preparando café, aparentemente ajena al huracán que estaba a punto de desatarse. Jack la observó por un momento desde el umbral de la puerta, dejando que su mente se llenara de recuerdos. Los años que habían pasado juntos, los buenos momentos, las risas, las promesas. Todo eso ahora se sentía como una mentira cruel, una ilusión rota. Lisa ya no era la mujer que él pensaba conocer. Lisa le sonrió al verlo, una sonrisa que antes habría derretido su corazón, pero que ahora solo le generaba repulsión. ¿Quieres café?, preguntó con su tono casual, el mismo que había utilizado todos esos años. Jack asintió lentamente, acercándose a la mesa y tomando asiento. Sabía que esta sería una conversación larga, y no quería comenzar de inmediato. Necesitaba que todo fuera perfecto. Mientras tomaba un sorbo de café, dejó que el silencio se asentara entre ellos, alargándolo hasta que Lisa notó que algo no andaba bien. ¿Estás bien?, preguntó ella, levantando una ceja con curiosidad. Jack dejó la taza en la mesa y la miró directo a los ojos. Este era el momento. «Sabes, he estado pensando mucho últimamente», Lisa dijo con un tono tan controlado que resultaba casi aterrador. «Sobre nosotros, sobre lo que hemos construido». Lisa parpadeó, su sonrisa flaqueando ligeramente. «¿Qué quieres decir?». Jack mantuvo su mirada fija en ella, sin apartar los ojos ni un segundo. «Quiero decir que sé lo que has estado haciendo». Su voz era fría, cada palabra cuidadosamente medida. «Sé lo de tú y él. Y no me refiero solo a los mensajes». El rostro de Lisa se congeló. Por un segundo pareció que el mundo se había detenido. La taza que sostenía tembló en sus manos antes de que la soltara en la encimera, haciendo un pequeño ruido seco. El silencio que siguió fue sofocante, como si todo el aire en la habitación hubiera sido expulsado. ¿Qué estás diciendo, Jack?», balbuceos tratando de mantener la calma, pero ya era demasiado tarde.
Jack había visto el pánico en sus ojos. ¿Realmente necesitas que lo explique? Replicó él con un sarcasmo mordaz. He visto los mensajes, Lisa. Vi cómo te escribía, cómo te decías que lo extrañabas, cómo hacían planes a mis espaldas. No soy un idiota. Sabía que algo estaba mal desde hace semanas, pero ahora lo sé todo. Lisa retrocedió un paso, llevándose una mano al pecho. Su respiración se volvió errática, y por un momento, Jack casi sintió compasión. Casi. Jack, no es lo que piensas, puedo explicar. ¿Explicar qué? Interrumpió Jack, su tono subiendo apenas un poco, pero lo suficiente para hacerla callar. ¿Cómo puedes explicar que mientras yo me jugaba la vida en una misión, tú estabas en la cama con mi superior? ¿Cómo puedes explicar que traicionaste todo lo que teníamos? Lisa abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos, pero Jack no iba a dejarse llevar por eso. No esta vez. No lo entiendes, dijo ella finalmente, su voz rota. Fue un error, yo estaba sola, tú estabas lejos tanto tiempo. Jack se rió, una risa fría y sin humor. ¿Sola? ¿Es eso lo que dices? ¿Es esa tu excusa? ¿Que te sentías sola? Se tintia sola. Se levantó de la silla de golpe caminando hacia ella. Lisa, estuve en el campo de batalla, arriesgando mi vida, pensando en ti, en nosotros. Y tú estabas ocupada. Lisa rompió el llanto, las lágrimas corriendo por su rostro mientras intentaba alcanzarlo. Jack, lo siento, por favor, no quería que esto sucediera, fue un error. Pero Jack retrocedió, levantando una mano para detenerla. Ya no quiero escucharte. No más excusas, ya no me importan tus lágrimas. Su voz era dura, implacable. Porque mientras tú jugabas a ser una víctima, yo ya me encargué de todo. Lisa lo miró, confundida, su rostro lleno de miedo. ¿De qué hablas? Jack sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Tu querido amante. Mi oficial al mando. Su carrera está acabada. Rick y yo lo hemos expuesto. Todos sus juegos, todas sus otras mujeres, todo está fuera ahora. Y tú estarás sola. Porque, a partir de hoy, Lisa, esto termina. Nosotros terminamos. Lisa lo miró, completamente devastada, sabiendo que había perdido. Las palabras que intentó decir se ahogaron en su garganta, porque sabía que no había marcha atrás. Jack, el hombre que alguna vez la amó incondicionalmente, había desaparecido. Y el hombre que ahora estaba frente a ella no le daría una segunda oportunidad. Jack se giró y salió de la casa sin mirar atrás, dejando a Lisa en su propio caos. Mientras caminaba hacia su coche, sintió algo de alivio. Sabía que el camino por delante sería largo y doloroso, pero una cosa estaba clara: había recuperado su dignidad, y con eso, la libertad que necesitaba para empezar de nuevo.